Bueno, muchísimas gracias, Dani. Vamos a presentar a nuestro próximo invitado. Bueno, ustedes saben que la cuestión tributaria se estaba convirtiendo en algo complejo y estaba, en algunos momentos, trabando. Bueno, en este contexto, el gobierno cedió el capítulo fiscal, una vez que también se retiró el tema de impuesto a las ganancias, dejando de lado este capítulo. Ahora, en este momento, se ha levantado la sesión, vuelve a comisiones, y vuelve a foja cero, pero hay varias cuestiones para tratar de entender algunas cosas muy técnicas que nos impactan y a veces no las comprendemos. Y está con nosotros, con quien hemos hablado muchas veces, pero hoy lo tenemos acá en el estudio, que es Guillermo Poch, que es tributarista. Guillermo, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Hernán? Bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, por suerte. ¿Todo en orden? Un gusto conocerlos en persona. Igualmente, y gracias por el tiempo. Yo me pregunto, hoy, ¿no? Se saca la cuestión fiscal, el gobierno la retira. Entonces, pregunto desde mi ignorancia, pero desde el sentido común, entonces estamos como el año pasado, estamos como cuando Massa era el ministro de Economía. Tal cual, Hernán. Ahí lo que hay que tener presente es que pasaría medio como el juego de la oca. Volvimos al inicio, septiembre 2023, luego del proyecto que Massa llevó al Congreso y que de alguna manera fue aceptado por la dirigencia política. Pasó el tiempo, hubo cambio de administración, mucho ruido, mucho comentario de qué iba a pasar en materia tributaria, y al fin y al cabo estamos igual que en el inicio. Desde un punto de vista de la ciudadanía, generarles inquietudes; desde el punto de vista del inversor, es siempre bueno estar esperando qué puede llegar a pasar, y de alguna manera no facilita un contexto de inversión, porque vos decís medianamente estaría bueno que las noticias estén acompañadas después con hechos, no idas y vueltas que después uno no sabe dónde uno está parado. Y de alguna manera también en las empresas genera inquietudes porque no saben si tienen que retener o no retener impuestos a las ganancias en el caso particular. Y bueno, todo eso un poco debiera ser cambiado, y a veces la situación fiscal o el contexto fiscal la dirigencia política en líneas generales tendría que pensar más de que lo que se dice se cumple, si no ayuda. Eso que esto último que decís me parece algo central, y que también desde la política muchas veces lo escuchamos desde el discurso, ahora en lo concreto no pasa. Tener reglas claras, certidumbre sobre las cuestiones, y esto, ¿no? Que un día imponemos esto y no es a los años, es a los meses o a los días se cambia. Entonces, en ese contexto de turbulencia es muy difícil hablar de que alguien quiere invertir o que una empresa sepa qué hacer o no hacer. Es muy complicada la situación. Totalmente, hasta fíjate un poco que lo que vos decís a nivel de empresa también después se va a traducir en las personas, que en definitiva no saben cuál va a ser su sueldo. O sea, vos estabas teniendo un sueldo y dijiste, bueno, qué bueno, me sacaron el impuesto a las ganancias, hay un cambio de gobierno, los gobernadores también manifestaron de que no tenían la caja suficiente, y bueno, hay que volver para atrás. Entonces esa persona que tal vez había incrementado sus consumos, ¿ahora qué tiene que hacer? Claro. Tiene que ir de nuevo para atrás con sus consumos, y tiene la tarjeta de crédito que ya gastó a cuenta, con lo cual es complejo. O sea, ahí me parece que nos debemos, o sea, digo de manera amplia y hablando principalmente en la dirigencia política, de tenemos que cambiar algunos paradigmas, y ahí voy a ser duro con lo que voy a decir. O sea, para que la audiencia lo entienda desde el punto de vista teórico, es tan mal un impuesto injusto como generar incertidumbre fiscal. Entonces, pensar que uno diga, yo voy a aplicar un impuesto injusto, claro, es áspero. Y eso es lo mismo, y hasta se sabe en materia tributaria que es peor la incertidumbre que la injusticia. O sea, hay que, después si sale esa frase, hay un recorte de frase, hay que ser muy cuidadosos, pero es así, es atenta más la incertidumbre que la injusticia. Ahora, yo pensaba, vos por supuesto corregime, digo, los últimos gobiernos lo que se ve o lo que se palpa es que la única manera de aumentar la recaudación es a través de mayor presión tributaria, y no generando mecanismos para justamente aumentar la inversión. Totalmente, o sea, y
Y la verdad es que Argentina siempre, cuando está en contextos de crisis, la receta mágica y única parece que es aumentamos los impuestos, aumentamos, como vos decías, la presión tributaria, cuando tendríamos que ya salir a buscar otras recetas. O sea, y Argentina, cuando produjo reducciones de gravámenes, después llevó tiempo, y te digo el caso específico de la ley de promoción de software, que después ahora vigente es la ley de economía y conocimiento. En el 2004 había un poco un proteste ya, porque se les bajaban a las empresas de software la tasa de ganancias. Y hoy Argentina es pionera y líder en materia de tecnología. Bueno, eso fue gracias a una reducción de un gravamen como el impuesto a las ganancias, que al principio parecía que era un costo, y hoy fíjate que tenés casi pleno empleo, y de hecho exportamos servicios vinculados al desarrollo de software. Entonces, también a veces habría que pensar que tal vez si un Estado más chico permitiese menor carga tributaria, eso favorece, incentiva las inversiones y después rinde sus frutos. Y como vos decías, Harry, si uno no quiere tocar la parte de la matriz del lado de los gastos, hay que apuntar, y uno tiene que aumentar los ingresos, tal vez pasa por otro lado, y como vos bien indicabas, aumentando o sea, que generar más inversiones, porque eso genera riqueza y en definitiva... Y genera trabajo, o sea, es una cadena de valor. Pero me cuesta, de verdad, me cuesta entender que, es una ecuación tan simple como evidentemente para este país compleja, que es, si facilito que inviertan, va a generar más puestos de trabajo, va a generar más consumo, va a generar, si importo productos, va a generarnos divisas, y no pasa. Sí, y mira, ahí, Harry, tengo una nota en su momento publicada que se decía, y si nos copiamos de Uruguay tiene tratamientos preferenciales para la inversión extranjera, pero además el propio fisco es el que emite de alguna manera así opiniones tendiente a atraer inversiones y darle facilidades. El propio fisco es el que dice, considero una carga tributaria más baja. Publican y tienen regímenes de zona franca que dicen, bueno, en la medida que vos exportes no te cobro impuesto. Sí, pero lo que pasa es que para exportar necesitas emplear gente. Estás empleando gente, le tenés que pagar sueldo. Esa gente va y consume. ¿Y dónde consume? En el país. Entonces empezás ahí en un círculo virtuoso de manera local, y parecería que nos cuesta copiarnos de los que tenemos al lado. Parecería como decir... Sí, porque encima, viste que siempre te pone el ejemplo de los países nórdicos. No. Países que estás cruzando el charco, por ejemplo, das el caso de Uruguay, y está al lado. Sí, hasta usemos el ejemplo, no sé, primaria, secundaria, decir, che, me copio del de al lado. Claro, miro. O sea, me copio y si querés lo adapto un poco a nuestra sociedad. Ahora, desde tu punto de vista, ¿qué ves que sería lo urgente y necesario hoy en día en esta materia? Empezaría por lo que vos dijiste, traer inversiones. Una vez que tenés una masa considerable de recaudación del impuesto a las ganancias, más grande de lo que hoy es en día, porque en definitiva, si vos mirás cuánto recauda la Argentina, tenés un 33, 36% en distintos momentos de IVA, de impuesto a valor agregado, que es un impuesto que grava lo que vos estás comprando. Se llama técnicamente un impuesto al consumo. Y después tenés otro impuesto, el segundo, que es el impuesto a las ganancias, que lo que grava es la generación de riquezas, y ahí tenés dos partes, o las personas o las empresas. Y lo que debiera hacer es que el impuesto a las ganancias de las empresas sea donde el país en definitiva vive y tiene para gastar plata. Si vos vas a los países desarrollados, claramente como son generadores de riqueza, obtienen más recursos del impuesto a las ganancias. Nosotros, nuestra matriz es, obtenemos más ingresos tributarios desde el IVA, que es un impuesto al gasto, al consumo, más que de un impuesto en donde vos estás de alguna manera generando. Entonces vos me podrías decir, bueno, Guillermo, es fácil, subimos la alícuota. Sí, Hernán, estamos en el 35%, Estados Unidos tiene el 21%, con lo cual, primer país, sí, tenemos, claro, 14 puntos de diferencia en la tasa, mucho más, ya no tenés margen para seguir aumentando. Entonces lo que se pone de manifiesto es, Argentina hoy no es un país generador de riqueza. A mí lo que me da la sensación, no sé, uno sale a comprar
todos los días, incluso, no sé, vas diferentes cosas, vas a la ferretería, vas al supermercado, o vas al supermercado de cercanía, digo, al chino, a los que tengas cerca o tengas que comprar cosas, y es impresionante que te dicen, bueno, con factura o sin factura, con factura o sin factura. Y en este contexto de la Argentina, porque digo, también está fomentando eso, digo, en un contexto de tanta crisis, donde la gente realmente no le alcanza el mango, que está apretada, que está con pocos recursos, y la verdad es que, vamos a decir la realidad, está mal, sí, está mal, pero es lo que pasa, y no, dámelo sin factura, me ahorro algo. Sí. Está bueno lo que decís, Hernán. El tema es el siguiente, las normas tienen que ser, de alguna manera, redactadas para poder ser cumplidas, ¿sí? Principalmente las tributarias. Buen punto, que me parece no menor, redactadas para poder ser cumplidas. Totalmente, ¿por qué? Porque si una ley es incumplible, queda en la letra, ahí en el papel, sí, por no usar un término que cae en letra muerta o cae en abstracto, bueno, tienen que ser para ser cumplidas. Y si vos ponés a la gente en la situación de que no la pueda cumplir, van a pasar dos cosas: o cierra esa actividad, el desarrollo de actividad, o se pasa en la informalidad. Y alguien puede decir, bueno, cae la recaudación. No, es mucho peor que eso. La informalidad tiene otra cuestión, que es que el Estado pierde información de lo que está pasando en la ciudadanía. O sea, y es grave, porque vos después querés tomar, ¿cuánto se vende en la ferretería, como vos decís? Y en los distintos, no lo tengo. ¿Por qué? Porque yo lo forcé a la persona, si quiere seguir alimentando a la familia, y con esta carga tributaria no puede seguir, lo llevé yo, Estado, a la informalidad, y ahora yo la información la perdí. Claro. Hay una sensación como compradora que sentimos que pagamos impuestos, que son a veces muchos, que no son retribuidos por el Estado. Sentimos que pagamos y que el Estado no devuelve, quizás en seguridad, en educación, en infraestructura, educación, exacto. No se ve reflejado. No se ve reflejado los impuestos. Vos hablabas recién de la factura. Yo me vuelvo loco cuando me preguntan, ¿querés el papelito? Digo, sí, quiero el papelito, porque si vos no me das el papelito, no me registrás. O sea, vos no pagás impuestos. Yo me llevo la mercadería, no me llevo el papelito, y yo no pago impuestos, vos no pagás impuestos. Entonces, esa es la especulación también que hay. Sí, en Argentina, lo que decías vos, Maru, lo que sucede es lo siguiente: hay dos cuestiones. Una está vinculada con una alta presión tributaria, medido en la región, estamos ahí cabeza a cabeza con Brasil, y después esa percepción de la no devolución del impuesto. Y eso es complejo, por no decir muy complicado. ¿Por qué? Porque vayamos a un escenario, acá podemos usar dos ejemplos: un restaurante o un hotel. Podés ir al hotel más barato, pero si el pago no está acorde a lo que estás pagando, decís, yo a este restaurante, a este hotel, no vuelvo más. No vengo. Claro, y tal vez vos en otro donde te cobran mucho más caro, decís, me atendieron, me sentí bien, me produjo una satisfacción, que esto que el otro, pago. En la Argentina estamos, alta presión tributaria y una percepción que la devolución de los impuestos es recontra baja. Entonces es una combinación, la verdad, poco buena, por usarlo de un término. O sea, porque si no, la gente dice, tengo que pagar mucho impuesto y además no le devuelve, ¿qué va a hacer la gente? Pregunta, no sé. Dejo ahí en el aire la... No, absolutamente. Un hotel, a ver, el ejemplo que vos diste, ¿es por ese lado o la devolución es por otro lado? ¿Es por el tema de seguridad, de infraestructura, de obras públicas? Pregunto, porque... Cada uno puede, ahí... Depende de la percepción de cada uno. Claro, vos podés decir, yo prefiero que la plata que yo pongo se la den a tal y otro en tal otro. Bueno, eso es vivir en democracia y entender que en determinado momento la gente puede cambiar de opinión. En un momento un Estado más grande, a veces un Estado más chico, y uno no puede lamentablemente estar emitiendo opinión porque eso es vivir en una sociedad. Y a veces lo que nos falta a los argentinos es entender la importancia que tiene ese mundo económico en la ciudadanía. Como que todavía nos falta esa materia de comprenderle en Argentina que cuando uno está votando también está votando tamaño de Estado, cómo uno quiere terminar pagando los impuestos, y tal vez hasta en las campañas
falta un poco más de decir, bueno, yo voy a bajar la carga tributaria, esto tiene la consecuencia de que va a haber un Estado más chico, o ustedes van a pagar más impuestos, yo voy a tener más participación en el bolsillo de ustedes, esto va a traer un Estado más grande con estos beneficios, contras y todo lo demás, pero nos faltaría, me parece, como... Sí, explicarlo, ¿no? Explicarlo. Igual me quedo con algo que dijiste que me parece clave y que no pasa en la Argentina, ¿no? Redactar regulaciones o reglas que sean aplicables, que puedan ser cumplidas, porque si no, es verdad, queda en el papel y es la sensación de lo que nos pasa, ¿no? Ahora, yo me acordaba, por ejemplo, ¿no? El famoso, para ir a diferentes gobiernos, el famoso segundo semestre de las inversiones, la lluvia de inversiones, el gobierno de Mauricio Macri, después lo que vino Alberto Fernández, que parecía que todo era culpa de los agentes externos, que nadie los desconoce, pero, en fin, han pasado diferentes gobiernos de distintos colores. Ahora, la cuestión sigue igual. Preparamos la casa como para invitar a gente y que se sienta contenida y bien, porque ojo que los impuestos los invitás a comer y le estás cobrando claro. la comida. Entonces tiene que ser bastante la rico, comida, el cubierto para... y el servicio, claro. Totalmente, todo. O sea... todo. Está bueno el ejemplo. Guillermo, ha sido un placer. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Lo mismo digo. Guillermo Poch estuvo acá en Al Fin y al Cabo.